a la cantidad de personas que somos, les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos silenciados. El que necesite hacer preguntas puede usar el chat, después las vamos a ir leyendo para que los disertantes puedan ir respondiéndoles. Así que cualquier consulta que tengan la pueden ir dejando escrita en el chat para no olvidarse, y cuando finalice la charla, Carmen les va a ir comentando. Así que bueno, le agradecemos nuevamente que estén aquí. Esta es nuestra última charla del ciclo de este año. Justamente hoy nos toca hablar de nuestra ciudad, y septiembre es el mes de nuestra ciudad, de su fundación. Hoy la charla se llama La inmigración en Jesús María, porque justamente somos producto de eso, de una inmigración constante hasta el día de hoy. Así que esperemos que sea interesante para todos ustedes. La disertante este día va a ser Carmen Moyano, es la directora ad honorem del Museo de la Ciudad Luis Biondi desde 2014, es coordinadora ad honorem de las salas de exposición de arte del Museo de la Ciudad también desde 2012, es profesora de lengua, literatura y de historia desde 1979 hasta el 2006, desde el 2012 es investigadora de diferentes temas históricos de nuestra ciudad y también es artista plástica. Está acompañada, en realidad, en la parte de la investigación y de la preparación de la charla, por nuestra museóloga, Analía Cortés, que hoy nos encuentra en este momento. Hace poquito que se nos agrandó la familia de la red de museos, Analía tenía un bebé, así que ha acompañado a Carmen en el proceso de preparación y elaboración de la charla, pero hoy no nos va a poder acompañar. Pero les cuento un poquito acerca de ella. Analía es museóloga, técnica en museología, está cursando actualmente la licenciatura. También trabaja como responsable en el área de gestión de patrimonio de la estancia de Jesús María y en la posta de Sinzacate. Participaron ambas en la creación del Museo de la Ciudad, de la Torre Céspedes y del Museo del Festival. Y aprovecho a comentarles a los que no nos conocen y que entran por primera vez en nuestra charla, que desde el año pasado constituimos una red museos de nuestra ciudad, el Jesuítico, la Torre Céspedes, el Museo de la Ciudad y el Museo del Festival, que hace poquito que inauguró, hace pocos años. Entre los 4 museos conformamos una red de investigación, de trabajo colaborativo, así que estamos desde que esperamos que hayan sido de mucho interés para todos ustedes. Les comentamos también y les recordamos que los que hayan participado de las charlas de este año van a recibir un certificado en su correo apenas termine la charla. Y también, para los que quieran volverlo a ver, o no hayan podido entrar ahora, o ustedes quieran aprovecharlo como material de estudio o de difusión, pueden acceder a través del canal de YouTube de la Red de Museos de la Ciudad de Jesús María, y están todas las charlas ahí subidas, no solamente las de este año, sino también las del año pasado. Bueno, sin más preámbulos, les voy a pasar a presentar a Carmen, que nos va a acompañar hoy, va a hacer la disertación, así que las dejo con ella. Te doy la bienvenida, Carmen. Buenas noches a todos, espero que la pasen lindo, y cualquier pregunta, en la medida de mis posibilidades, cuando termine la charla voy a satisfacer sus intereses. Ahora voy a compartir una presentación. Esta va a ser la temática de la charla: las características, las causas, historias de inmigrantes, la inmigración europea, la inmigración sirio-libanesa, historias de mujeres y cómo se integraron los inmigrantes a la comunidad que los recibe. En primer lugar,
Jesús María es una ciudad comercial y de servicios, tiene una superficie de 230.200 hectáreas, y según el último censo económico-social realizado por la Municipalidad de Jesús María en el año 2020, tiene una población de 45.000 habitantes. Es una población muy variada porque recibe permanentemente el aporte inmigratorio desde ciudades vecinas y de provincias vecinas. En eso influye también el tema de la presencia de la Escuela de Gendarmería Nacional, porque no solo es el paso mientras se forman, sino que muchos gendarmes eligen la ciudad de Jesús María para vivir una vez que se han retirado de la fuerza. Jesús María celebra el Día del Origen el 15 de enero de 1618, aparece allí por primera vez el nombre de Jesús María en la escritura de venta, de compra mejor dicho, de los jesuitas de la estancia. Y como día fundacional es el 28 de septiembre de 1873, fecha en que Pío León solicita la autorización para fundar una ciudad en los aledaños de la estación de ferrocarril. Esto, para quienes no conocen Jesús María, está ubicada sobre el Camino Real, a 50 kilómetros de la ciudad capital, de la ciudad de Córdoba. El poblamiento antes del siglo XIX fue culturalmente rico, y también con una mixtura de culturas muy variadas, desde los pueblos originarios, sanavirones, luego vino la ocupación española a partir de 1576, cuando se funda la ciudad de Córdoba, y ahí van a aparecer las primeras estancias coloniales. A eso se suma la presencia de africanos esclavizados que fueron traídos para el trabajo de las estancias coloniales. Y también las migraciones internas y externas que trajeron a los personajes que van a ser dueños de las tierras una vez producida la expulsión de los jesuitas, cuando la estancia se divide en distintos sectores y va a tener diversos dueños. En Jesús María la inmigración va a tener características singulares que la diferencian de otros procesos inmigratorios en la región. En Jesús María la inmigración es individual y es espontánea, y tuvo un impacto poblacional y productivo importante en la villa que recientemente había sido creada en 1873. Decimos que es individual y es espontánea porque la decisión de instalarse en Jesús María no surgió de ningún proyecto nacional ni provincial, sino que fue una decisión personal de gente que deseaba instalarse en un lugar que le brindara posibilidades de desarrollo y satisfaciera las expectativas que como inmigrantes traían desde sus lugares de origen, y buscaron un lugar que satisfaciera sus propias necesidades personales. Entonces Jesús María en ese momento era una villa de veraneo con estancias, pero también con residencias urbanas de gente de mucho dinero que tenía sus casas de fin de semana en Jesús María, y también sus estancias. Tuvo también un impacto poblacional y productivo muy importante. Si nos fijamos en los datos estadísticos, en 1884, cuando se sanciona la Ley de Municipalidades, que va a crear la Municipalidad de Jesús María, Jesús María contaba con 4.200 habitantes. En 1895, cuando se produce el Censo Nacional, Jesús María tiene 11.146 habitantes, lo que supone un importante avance en cuanto al nivel de población. En 11 años había triplicado su población. Con respecto al impacto productivo, en este texto, que es de don Luis Biondi, en su obra Jesús María, Villa y Cabeza de Anejos Norte, que es una obra inédita del autor, se pueden ver estos apellidos que ustedes pueden ver con color, son todos extranjeros. Todos tienen comercios, hoteles
y muestra el avance que ha tenido Jesús María en el aspecto comercial e industrial. ¿Quiénes llegaron a Jesús María? Sumamente variados. Principalmente fueron italianos, pero también hubo muchos españoles, algunos paraguayos, algunos franceses, suizos, polacos, rusos y algún que otro japonés también. Con respecto a las causas, tenemos que ver qué es lo que estaba pasando en sus lugares de origen y qué ofrecía el lugar de destino. La mayoría van a ser italianos, pero y muchos de ellos van a tener otros destinos previos a su asentamiento en Jesús María. Hacia 1905 comenzaron a instalarse los primeros sirio-libaneses y otros también llegaron a partir de 1945 y hoy siguen llegando a Jesús María para conformar su población. En cuanto a las causas, había factores estructurales en sus países de origen, como la persecución política, las guerras, las hambrunas, pero también había un deseo de progresar profesionalmente, la búsqueda de mejoras económicas que impidieran el deterioro del ingreso familiar, los problemas de la marginalidad social o política, todo esto sin perspectiva de solución a nivel local. También los problemas de salud influyeron para que gente de otros lugares se instalara en Jesús María. Con respecto a los factores de atracción, están directamente relacionados con las características de Jesús María en ese momento. Jesús María está organizada políticamente, tiene una educación pública aceptable, tiene oficina telegráfica, la seguridad está garantizada. Hay la salud también por los médicos y por el hospital después. Hay tierras suficientes porque se ha realizado el loteo. Hay ferrocarril, el clima es benéfico y hay agua. Todos estos factores de atracción los vamos a ir analizando uno por uno. En cuanto a la organización política, en 1857 se había creado el departamento Anejos Norte. En 1873 se produce la fundación de Jesús María. Y en 1878 la villa de Jesús María es declarada cabecera del departamento. Vemos cómo políticamente se está organizando y comienza a tener una importancia dentro de la provincia. En 1883 se sanciona la ley de municipalidades y creando así unidades menores con respecto a las jurisdicciones departamentales que existían hasta ese momento. Y en 1884 se da inicio a la demarcación de los límites de la ciudad. Como vemos, Jesús María está organizada políticamente y lista para recibir nuevos habitantes que conformaran el área urbana de la ciudad, porque hasta ese momento Jesús María estaba conformada más por estancias y grandes propiedades que lo que era el desarrollo urbano de la ciudad. Con respecto a la educación pública, en 1875, es decir, 3 años solamente, 2 años después de la fundación de la ciudad, Jesús María va a contar con una escuela graduada de varones llamada Jesús María, que tenía una orientación técnica primaria de primeras letras. Hoy la escuela continúa con el nombre de Escuela Francisco Ortiz de Ocampo. También en 1890 surge una escuela graduada para niños, que después se va a trasladar a la misma escuela graduada de varones. Y en 1892 el Instituto Privado del Huerto se asienta en nuestra ciudad para el nivel primario. Si observamos estos datos del registro de la Escuela Graduada de Varones, es el más antiguo que se conserva y es de 1898. Aquí vemos que sobre un total de matrícula de 129 alumnos, tienen padres extranjeros 39 alumnos, 36 son italianos
2 franceses y un español. Y en cuanto a la nacionalidad de los alumnos, 13 son de nacionalidad italiana, 1 es francés y 25 son argentinos de padres inmigrantes. De los 39 niños de padres extranjeros, 33 viven en Jesús María, 5 viven en Colonia Carolla, 1 vive en Alta Córdoba y 1 en Villa del Rosario. Esto nos demuestra la importancia de la ciudad como centro educativo, pero también cómo los inmigrantes se van integrando a esa comunidad y mandando sus hijos a estas escuelas de Jesús María, en su mayoría de la ciudad de Jesús María. Con respecto a la salud, que es otro servicio que Jesús María le presta al inmigrante, cuenta con varios médicos, como son Delfín Díaz, Miguel Juárez, Benjamín Castellanos, que han sido profesionales muy destacados a tal punto que tienen nombre de calle en la ciudad. María Bottazzini, de 1877, es la primera partera que va a tener la ciudad, autorizada por el protomedicato. Y también en 1927, don Vicente Agüero, como broche de oro de su labor filantrópica, va a crear el Hospital Vicente Agüero. Todos servicios que el inmigrante podía acceder viviendo en Jesús María. En cuanto a la seguridad, Jesús María tenía ya una subcomisaría que se había creado en 1879, que era la subcomisaría de la pedanía Cañas, con asiento en Jesús María. Esa había sido creada por la ley 787 del gobierno de la provincia de Córdoba. El acceso a la tierra también estaba garantizado en Jesús María. Esto que ven aquí es el mapa que Pío León envía a la provincia para solicitar la autorización de fundar la Villa Primera. Estos cuadraditos que ustedes ven aquí son las manzanas, y cada manzana se dividía en 4 solares. Este loteo de 1873 va a permitir que los inmigrantes adquieran las tierras a precios promocionales y con plazos de pago, y van a acceder a 1 o 2 solares según la capacidad económica de cada uno, para comprar y poder instalar sus huertas y sus viviendas. En cuanto a las comunicaciones, que son tan importantes para las relaciones interpersonales de los inmigrantes y también para sus actividades económicas, eran óptimas en Jesús María si se comparan con otras épocas anteriores. La llegada de los inmigrantes coincide con la instalación del ferrocarril Central Norte, que unía Buenos Aires con el norte del país y que pasaba por Jesús María. También contaba con una oficina telegráfica que había sido creada por el presidente Sarmiento en 1871. Con respecto al ferrocarril, brindaba servicio de carga, transporte de pasajeros y también de mensajería, que complementaba la oficina telegráfica. Con respecto al agua, que era otra característica atractiva para los inmigrantes en Jesús María, el agua era suficiente. Y si bien en un primer momento los inmigrantes tuvieron problemas con el agua, se ampliaron y se refuncionalizaron las antiguas acequias coloniales para brindar un mayor servicio. También en 1885 se reglamentó el uso del agua a través de un reglamento de 50 artículos que fuera aprobada por la legislatura de la provincia de Córdoba y que regulaba la distribución del agua para los colonos de Colonia Carolla. En 1904, Jesús María ya cuenta con un sistema de agua corriente, y en 1914 el servicio de aguas de la ciudad va a ser tercerizada a través de la empresa eléctrica del norte de la familia Tretel hasta 1947. Con respecto al clima, el clima era apropiado para las enfermedades pulmonares. Entonces,
hubo inmigrantes que se afincaron en la ciudad precisamente por ese problema que tenían de salud, y que al no haber antibióticos en ese momento, la cura de enfermedades pulmonares se realizaba teniendo en cuenta el traslado hacia climas más benignos. Eso va a hacer surgir también en Jesús María hoteles para recibir a esas personas. Hay quienes dicen que la gente más humilde iba a Santa María de Punilla, la gente de la clase media se alojaba en Jesús María para sus tratamientos, y la gente de mucho dinero se alojaba en La Pampa y Acochinga, donde había hoteles de mejor calidad. Bueno, estas son historias de inmigrantes. Algunas están escritas y otras fueron contadas para esta oportunidad. No hay mucho escrito sobre la inmigración en Jesús María. Sí se está más tratada la parte italiana, pero no la de otras nacionalidades. Nuestro primer inmigrante para hablar hoy es Pío León, nuestro fundador. Pío León había nacido en Villarrica, en el Paraguay, y viene a la Argentina por problemas políticos con el gobierno de Solano López. En Buenos Aires va a participar con dinero y con influencias para derrocar a Solano López. Después se traslada a Córdoba, en Río Cuarto se casa con Saturnina Berrotarán, y en 1963 adquiere la estancia de Jesús María con su hermano José. Para esa época, ellos ya están vinculados a la política de la provincia, especialmente en el departamento Totoral, donde José va a ser el primer intendente de Villa del Totoral. Pío León va a adquirir la estancia, y en 1873 envía esta solicitud al gobierno de la provincia de Córdoba, ejercido en ese momento por Juan Álvarez, para fundar una villa en los terrenos aledaños al ferrocarril, que le pertenecían y también pertenecían a Eusebio Agüero. Así surge la ciudad de Jesús María, que él quería que se llamara Villa Primera, pero finalmente cuando el gobierno de la provincia la declara villa, la declara con el nombre de Jesús María. En 1883, Pío León fallece, sus restos van a ser enterrados en el cementerio de Sinzacate hasta 1953, cuando son trasladados al cementerio de Jesús María. Pío León va a ser un personaje muy importante en la historia de la ciudad. Los Tretel son también inmigrantes importantes dentro de la ciudad de Jesús María. Los Tretel van a llegar en primer lugar a Colonia Carolla, eran de origen alemán, por problemas con la Inquisición se habían trasladado a Austria y habían cambiado su apellido de Treter a Tretel, y desde allí, esto sucedió antes de la invasión italiana a Austria, y después ellos vienen a Colonia Carolla en primer lugar, y después uno de los hijos, que había llegado ya huérfano de 11 años a Colonia Carolla, se traslada a Jesús María. Primero va a ser maquinista del ferrocarril, después va a renunciar a ese trabajo y va a instalar en Jesús María una herrería, después va a agregar carpintería, aserradero de maderas, fábrica de carros y de sulquis. La empresa va a ir creciendo, se va a trasladar a la calle Córdoba porque necesitaba para sus emprendimientos un fluido más de acequia, y en la calle Pío León, donde estaba ubicado, no era suficiente, entonces se traslada a la calle Córdoba, donde va a instalar la eléctrica del norte, comprando los elementos, los aparatos eléctricos de un circo ambulante, y así él logra refuncionalizarlos para crear una compañía eléctrica que va a brindar la electricidad de la ciudad entre 1914 y 1957. A eso le va a anexar el servicio de agua corriente para la ciudad hasta 1947. En 1927, la Sociedad Leonardo Tretel e Hijos logró la primera representación de YPF en la ciudad, y en 1931 instala un molino harinero con una producción de 120 bolsas diarias.
Trettel se va a destacar también en la política, pero fundamentalmente como empresario de la ciudad. Actualmente la familia Trettel todavía conserva la concesión de YPF. También va a haber tiroleses en Jesús María. Los tiroleses que se instalan en Jesús María durante un breve tiempo provenían del Tirol austríaco, del cual parten en 1875 por problemas de guerra. Se instalan en Brasil primero, allí fundan una ciudad que se va a llamar Nova Trento. Allí permanecen durante algunos años, pero después abandonan ese lugar y vienen a Buenos Aires buscando también desarrollarse en otros lugares. Y a Jesús María llegan en 1889. Allí conocen a Baldomero Llerena, que era un personaje muy importante de la ciudad de Jesús María, dueño de tierras. Él les va a dar trabajo en la estancia de la Virginia. Eran personas muy trabajadoras, con muchos deseos de progresar, y de la estancia, cuando estaban trabajando en la estancia La Virginia, se enteran de la venta de unas tierras entre Colonia Carolla y Córdoba capital. Entonces adquieren 500 hectáreas y en 1891 se instalan en esa zona llamada del Bajo, de la cual va a surgir después Colonia Tirolesa. En cuanto a los oficios de los inmigrantes en Jesús María, se va a destacar la familia Tauro, que venía de Meduna de Livenza, en Treviso. Se van a instalar en principio en Jesús María, como muchos de los inmigrantes de Jesús María, que se van a instalar en Colonia Carolla y después van a buscar otros horizontes en Jesús María, o vemos cómo van pasando de distintos lugares de Argentina hasta llegar a Jesús María, fundamentalmente por referencias. Los Tauro, uno de los hijos había estudiado albañilería en Italia, entonces lo que van a hacer ellos es instalar una empresa constructora, uniéndose con otros inmigrantes italianos, y de esa empresa constructora tenemos muchos edificios en Jesús María, como la Sociedad Italiana, la Parroquia de Jesús María, el Cortijo, que es una obra creada por Cronfus, el Hospital Vicente Agüero, la Residencia Cerboni, la Estancia La Florida, todas obras de esta familia Tauro como constructores. Los Tauros van a comprar solares entre las calles Yadarola, Vicente Agüero y Ameguino. Todavía descendientes de la familia Tauro ocupan algunos terrenos de estas manzanas. Pasados estos ejemplos de inmigración italiana y austríaca, vamos a ir a lo que fue la inmigración española, que en Jesús María también fue importante. Uno de los inmigrantes españoles más importantes en la ciudad, porque llegó a ser intendente de la ciudad y tuvo una destacada actuación, es Gabriel Céspedes. Gabriel Céspedes llega a la Argentina en 1886. Es abogado y periodista político, y llega para administrar un ingenio en Tucumán, pero después decide quedarse en Córdoba. Y en 1887 va a administrar una fábrica de calzados en Córdoba, la primera fábrica de vapor, de calzados que funciona con vapor, de Tetamanti y Farga. Él va a ser el administrador. En 1890 entra en contacto con Jesús María porque compra una casa de veraneo de un banquero, Otero, de un banquero privado, que es hoy el Club Social. Va a tener una activa participación en la sociedad cordobesa y en la Sociedad de Jesús María. Es socio fundador de la Sociedad Argentina del Fotógrafo en Córdoba, con Pablo Pisurno. Entre 1900 y 1909 es vicecónsul de España en Córdoba. De 1910 a 1911 preside la Bolsa de Comercio de Córdoba. De 1910 a 1913 es vocal de la Comisión Popular del Centenario del Natalicio de Sarmiento. También ejerció el gobierno de la ciudad entre 1910 y 1918.
primero como presidente de la Comisión Administradora Municipal y luego como intendente de Jesús María y de Colonia Carolla hasta 1918. En otras instituciones de la ciudad, como fueron la Filantrópica Escolar, la Sociedad Española, la Sociedad Italiana, la Biblioteca Jesús María y otras instituciones como Falucho, el Tenis Club, lo tuvieron entre sus miembros. Es de notar que, siendo español, estuvo integrando la comisión que gestionó el edificio de la Sociedad Italiana en Jesús María. Incluso él y su esposa se encontraron como padrinos en la inauguración del edificio de la Sociedad Italiana. Otra de las familias españolas que se afincaron en Jesús María es la familia Roy. Ramón Roy llegó a Jesús María, no llega a Jesús María, llega a La Calera en 1910, desde Lérida, en Cataluña. Allí en La Calera va a instalar una carrocería, es decir, un lugar destinado al arreglo de carros y de sulkis. Después va a llegar su esposa, Juana Montañez Petit, y su hijo Ramón Roy. Cuando se trasladen a Jesús María van a instalar una panadería en la calle Nemesio González al 40, cerca donde está la panadería Rolfo, que se va a llamar La Argentina. Otro de los españoles es Sabino Casal, que llega desde Marín a Argentina. En Jesús María se casa con una criolla, Rosario Olariaga. Notamos que los inmigrantes tenían una gran capacidad de trabajo y una gran capacidad para readaptarse y desarrollar variadas actividades durante su vida. Sabino Casal comienza siendo cadete de una empresa importante de ramos generales que era de Elías Esteban, un coterráneo. Y comienza siendo cadete, pero después que se casa con Rosario Lariaga, que era una alumna interna del Colegio del Huerto, comienza con una empresa de desmontes porque traía la leña que se necesitaba para el funcionamiento del ferrocarril. Pero cuando esa actividad deja de ser rentada, cambia inmediatamente su actividad por una empresa de transportes para la zafra tucumana. Y después vuelve a refuncionalizar su empresa y compra camiones tanques para el traslado de combustibles. En este momento ya está ha trabado vínculos con la familia Tretel, que tiene la empresa de expendio de combustibles. Y otra característica de los inmigrantes que tratan de que sus hijos estudien, que sean profesionales y que se destaquen en la comunidad. Su hijo Sabino Casal va a llegar a ser concejal en la ciudad de Jesús María. Y pasamos ahora a algunos ejemplos de lo que fue la inmigración sirio-libanesa, que fue muy importante para la ciudad de Jesús María, porque su ocupación fundamental fue el comercio, y Jesús María es hoy una ciudad comercial y de servicios. Los sirio-libaneses se mostraron laboriosos, con mucho deseo de progresar, van a participar en el gobierno de la ciudad, y sus hijos van a lograr ser profesionales destacados. Entonces tenemos muchos apellidos que hoy forman parte de la comunidad jesúsmariense, como los Parodi, los Naum, Kabuchi, Arya, Yamati, Saade, Margulloma, Blati, Azar, entre otros. Bueno, uno de estos inmigrantes libaneses va a ser don Abraham Parodi. Su apellido era Barudi, pero entre las dificultades del lenguaje de quien llegaba y de quienes los recibía, su apellido va a terminar siendo Parodi. Llega a la Argentina en 1919 y va a dedicarse en primer lugar a ser ambulante de ropas, como muchos de los inmigrantes sirios y libaneses. Va a vender ropa y calzado en el norte de Córdoba. Y después va a instalar una tienda en la calle Tucumana, Ingeniero Olmos, abajo de lo que hoy actualmente está la radio. Se casó con María Felfech, también de origen libanés, pero que había nacido en los Estados Unidos. María viene a Brasil para casarse con otro libanés,
pero no le gusta el candidato y huye con su padre y se radica en Córdoba. Y allí don Abraham se entera de que hay una libanesa en Córdoba y se prepara para conocerla y pedirla en matrimonio. Su nieto Jorge Parodi cuenta que los caminos eran de tierra. Don Abraham Parodi tenía un Forteo, un Forá, que era uno de los primeros vehículos que hubo en Jesús María. Entonces se preparó para ir a conocer a María con guardapolvo, acá, nada más. un guardapolvo, un sombrero, una gorra, guantes, para no ensuciarse en el trayecto del viaje, porque tenía que cruzar el río Carnero, había mucha tierra. Entonces llegó impecable a conocer a María, con la cual se va a casar y va a tener 4 hijos. Jorge, el mayor, va a ser médico, se va a desempeñar en Jesús María, director del Hospital Vicente Agüero y profesor fundador del Colegio Sarmiento. Otro de los inmigrantes libaneses es la familia Naum. Don Seba Naum llegó a Jesús María y también se dedicó en principio a la venta ambulante. Así como los Parodi se ocupaban del sector del norte de la provincia de Córdoba, los Naum van a ocuparse de hacer el corretaje en la zona de las Sierras Chicas. En ese momento se estaba construyendo el Colonia Hogar, entonces había muchos trabajadores allí. Entonces los hijos de Seba Naum, que tenían entre 14 y 15 años, iban todas las quincenas para vender sus productos allí. Después van a lograr instalar sus tiendas en la calle Kennedy, después en la calle Tucumán, y también van a desempeñarse en otros rubros, como es la venta de automóviles, que ustedes ven ahí en un dibujo, una publicidad de los diarios de la época, de los hijos de Seba Naum vendiendo automotores. Y un trabajo importante de la familia Naum fue el oficio de hacer corset que tenía la madre, la señora de don Seba Naum. Y hacía los corsets y los sombreros para las damas más importantes de la ciudad, como lo era la viuda de don Vicente Agüero, Ángela Blayes Bosch, que era su clienta más importante, y la señora Naum había aprendido el oficio de corsetera de una señora inmigrante que ya vivía en Jesús María. Los Cabucci hoy tienen laboratorio en Jesús María y su historia es bastante parecida. Ayek y Naime llegan a Jesús María buscando una mejor forma de vida. Se desarrollan primero como vendedores ambulantes de ropa, después van a instalar la tienda San Miguel, pero también traía don Ayet un libro de recetas de medicamentos y fabricaba una pomada para dolores articulares que después va a ser Reumol. Esta receta él la preparaba para sus más allegados y la vendía como otro modo de obtener dinero. Miguel Cabucci, uno de sus hijos, va a ser el que va a empezar con el laboratorio sin tener conocimientos de bioquímica ni de farmacia, y va a tratar de comercializar la pomada con la receta de su papá, y así va a surgir Laboratorios Cabucci, que es conocido a nivel nacional y que aún vive en la ciudad de Jesús María, y que es un laboratorio importante del país. Acá ustedes pueden ver algunas propagandas de Reumol, de Laboratorios Cabucci, y también de la tienda San Miguel de Ayek Cabucci. Bueno, hay historias de otros inmigrantes, como la de Gary Zahaidani. Gary, digo Gary porque lo conocí personalmente y fue el esposo de una gran amiga, había nacido en Roma y ingresa al país en 1948 siendo un bebé. Era hijo de Sergio, eslovaco, y Elena Hermann, alemana. Vienen huyendo de la guerra y son refugiados en Castel Gandolfo.
Sergio era profesor universitario de idiomas, y cuenta la familia que había sido profesor de idiomas del Papa Pío XII, y eso le había permitido obtener la ciudadanía italiana. Siempre ayudados por la Iglesia, van a llegar a Paraguay, de ahí a Corrientes, de ahí a Cochinga, en la casa del padre Marcelino, y de ahí a Jesús María, en la calle España, donde se va a radicar en primer lugar la familia. Desde Jesús María, Sergio va a dar clases de idiomas en la Universidad de Córdoba, pero por poco tiempo, porque fallece cuando Gary es muy chico, y la familia se traslada a Colonia Carolla, y la madre de 10 hijos, ustedes ven ahí en la foto, tiene que ponerse a lavar y planchar ropa para personas adineradas de Jesús María y de Colonia Carolla, para poder solventar los gastos de familia, que ha quedado huérfana de padre, y siempre con la ayuda de la Iglesia. Gary se casa con Zulema Astudillo, y a partir de allí va a vivir en Jesús María hasta su muerte en el 2009. Bueno, también tuvimos japoneses, y tenemos de origen japonés en Jesús María, los Nakama. Kaiichi Nakama va a llegar a la Argentina en 1942. Él era originario de la isla de Okinawa, una isla dedicada a las tareas rurales. Vienen a San Francisco, el Canal de Panamá, Brasil, Argentina. Se instala por primera vez en Mar del Plata. Viene por consejo de un tío que tenía un negocio de productos japoneses, y va a trabajar un tiempo con él. Después va a ir a Buenos Aires, se va a trasladar a Córdoba, y de ahí a Jesús María, donde va a tener la tintorería Oriente. La causa por la cual abandona su isla natal es los pocos ingresos de la familia, una familia numerosa, donde los productos de la tierra no alcanzaban para para el sostén de toda la familia. En Buenos Aires se va a casar con Juana Taira, también de origen japonés, y van a tener 2 hijos. Eduardo vive en Jesús María, es profesor de gimnasia ya jubilado. También hubo mujeres fruto de la inmigración. María Bottazzini, Sarela Moyano de Toledo, María Antonieta Donofrio de Biondi, Matilde Silvestre, Paula Clemen, Elba Ángela Bartanian, Angelita. María Bottazzini figura en una lista de 8 parteras que eran las únicas habilitadas para ejercer la profesión de partera en Córdoba. Así aparece en una compilación de leyes, decretos y resoluciones del gobierno de la provincia de Córdoba en 1877. Solo sabemos de ella que se llamaba María de Bottazzini, ni siquiera tenemos su apellido de soltera. Sarela Moyano de Toledo es oriunda de Villa del Totoral, se radicó en Jesús María en 1912, va a ser primero maestra, y después de 1913 a 1939 va a ser la directora de la Escuela Gendarmería Nacional número 21. Como directora y después como miembro de la comunidad, se va a integrar perfectamente, va a ser parte activa de la comunidad a través de distintas instituciones, y también va a ser una mujer de consejo, a la cual asistían muchas personalidades políticas de la época a solicitar de ella su consejo. Una vez jubilada, se va a dedicar a la beneficencia, creando la Comisión de Damas Vicentinas y participando de la Asociación Católica y de la Sociedad de Beneficencia. La Comisión de Damas Vicentinas atendía fundamentalmente a los enfermos, con remedios o con el traslado a la ciudad de Córdoba de aquellos que no tenían recursos para hacerlo. Matilde Silvestre es una de las parteras más conocidas de Jesús María, la primera con título universitario, era hija de franceses,
radicados en Córdoba, Pedro Silvestre y María Cortade. Estudió en el Garzón Agulla y fue una de las primeras mujeres en acceder a la universidad para estudiar una rama de la medicina como era la obstetricia. Es conocida como la partera. Muchas niñas de Jesús María recibieron el nombre de Matilde precisamente en su homenaje. María Antonietta D'Onofrio de Biondi era una inmigrante italiana, oriunda de Capracota, mamá del historiador Luis Biondi, y arribó a Jesús María en 1919 para ser maestra. Estaba nombrada para la Escuela Gendarmería Nacional, de la cual era directora, Salera Moyano de Toledo. Va a llegar a ser directora interina de la Escuela Gendarmería Nacional 21, y fundadora y profesora del Colegio Secundario Sarmiento de nuestra localidad en 1957. También María Antonietta va a ser la primera mujer concejal en Jesús María entre 1963 y 1966. Y hoy una calle de Jesús María tiene el nombre de María Antonietta D'Onofrio de Biondi. Paula Clemen viene de Suiza a Jesús María con 7 años. Primero había venido su papá y se había instalado en una fábrica de quesos en Ordóñez, porque esa era su profesión. Ella llega a la Argentina en 1934 y va pasando por distintos lugares de la Argentina hasta radicarse en Jesús María, como sucedía con muchos de los inmigrantes de esta ciudad. Primero en Ordóñez, después en San Antonio de Areco, en Oliva, en la Lácteo de Rodríguez del Busto, todos trabajos de su papá de la industria láctea. Finalmente, en 1938, se radica en Jesús María, en el barrio Los Nogales, y allí pone una fábrica de quesos, Don Benito, y Paula va a participar mucho en esa actividad. Los Clemen eran considerados como excéntricos en la ciudad. Cuenta una anécdota que para los carnavales los Clemen tenían una volanta y la adornaron con banderas argentinas y banderas suizas en homenaje al país que los había acogido. Pero desconocían las normas y fueron, ¿cómo se dice?, multados, porque los organizadores les dijeron que las banderas no podían ser usadas para este tipo de eventos de fiestas populares. Paula iba en bicicleta al Colegio del Huerto, pero las hermanas pensaban que no era apropiado para una niña andar en bicicleta. Entonces ella dejaba su bicicleta en una casa cercana ahí al Colegio del Huerto y llegaba caminando a su colegio. También fue una de las primeras mujeres en manejar y de avanzada para su época. Elba Ángela Vartanian era hijo de Mateo Vartanian, armenio. 12 de los 14 hermanos Vartanian habían muerto en el genocidio armenio. Mateo llega a Córdoba sin saber el idioma y pone una tienda de telas. Angelita va a llegar a Jesús María cuando se case con el doctor Jorge Parodi y va a ser la primera que ponga una boutique en Jesús María, que va a tener vida entre 1972 y el 2015. Todos la conocemos como Angelita, mamá de Jorge Parodi. Emigrar es desaparecer para después renacer. Inmigrar es renacer para no desaparecer nunca. Creímos que esta frase era adecuada para la inmigración en Jesús María, porque los inmigrantes que llegaron a Jesús María no desaparecieron, porque quedaron sus obras, quedó el apellido, quedaron las comidas, los nombres de calles. Por eso esta frase nos gustó, para redondear un poco esta charla. Los inmigrantes en Jesús María participaron de la vida de la ciudad. Fundaron la Sociedad Italiana el 7 de octubre de 1901. Eran 44 inmigrantes italianos.
33 vivían en Jesús María, 12 en Colonia Carolla y 2 en Estación Sarmiento. Y si observamos la formación de la primera comisión de la Asociación Atlética Falucho, fundada el 28 de julio de 1914, todos los apellidos son de origen italiano. También los españoles participaron en la vida de la ciudad. La comunidad española en Jesús María tenía su lugar de encuentro en la esquina de Nemesio González e Italia. Era la Casal Catá, casa paterna de los catalanes. Las fiestas las hacían en el Plaza Hotel, en la residencia de Gabriel Céspedes, hoy Club Social, o también en la sede de la Sociedad Italiana. En el diario Los Principios se puede leer que el 30 de junio de 1930, la Sociedad Española de Socorros Mutuos estaba organizando los festejos del 9 de julio y los iba a realizar en la Sociedad Italiana. Y en su edición del 18 de julio de 1932, publica que en Jesús María debe realizarse hoy una fiesta. La ha auspiciado la Sociedad de Cataluña, Mutualista y Cultural. Bueno, un agradecimiento especial a todas las personas que han colaborado con sus anécdotas, con sus historias, para que esta muestra fuera posible. Zulema Astudillo, esposa de Gary, Teresita Casal, hija de Sabino Casal, Sergio Cabucci, nieto de Ayé y de Maine, Jorge Parodi, nieto de Abraham, hijo de Jorge Parodi y de Angelita, Eduardo Nakama, hijo de Caichi y de Juana Taira. Gracias. Bueno, gracias Carmen por tu disertación. La verdad que es emocionante escuchar porque tenemos todavía, como dijo bien Carmen, muchos todavía viviendo acá, descendientes de estos apellidos, así que se hizo muy amena, sobre todo para los que vivimos acá en la ciudad, y muy emotiva. Te voy a leer algunas preguntas que nos fueron haciendo. Voy a buscar muchos agradecimientos, muchas felicitaciones. Nos agradecen el ciclo de las charlas, piden que se repita, así que nos vamos a poner a trabajar para ello. Gracias por habernos acompañado todo este tiempo. Bueno, saludos de todos lados, saludos hasta Zuli, que nos acompañó desde Nueva York, casi todas las charlas. Un segundo, acá había varias preguntas, una del comienzo que no la quiero perder, Carmen, dame un segundito y te la leo. A las 8:21 fue, perdón que ya me la había anotado acá. Aquí está. Pregunta a la expositora. Además del trabajo del señor Luis Biondi, los censos de 1895 y 1914 ¿cuantifican el aporte migratorio y lugares de origen? Hay una publicación de la revista Entrega sobre los inmigrantes. En este momento no tenemos nada cuantificado, deberíamos con el próximo censo económico-social ver el origen de los habitantes de Jesús María. Muchos no somos nativos de Jesús María, no somos europeos, pero sí venimos de otras ciudades. No sabemos cuántos habitantes son nativos y cuántos estamos afincados en Jesús María y tenemos nuestro domicilio y hemos desarrollado toda nuestra vida aquí en Jesús María, pero no está cuantificado. Otra pregunta de Marcela. ¿En Jesús María hay algún templo ruso? Y si fuera así, ¿se puede visitar o acceder a la historia de algún modo? ¿Hay cronograma de visitas? No hay ningún templo ruso en Jesús María. Otra pregunta, Carmen, de Rubén. Perdón, Sí. Paola, pero para completar la respuesta, porque eso viene por la mala información de un periódico cordobés que confundió en Zacate, donde hay un templo ortodoxo ruso, con Zacate, que es nuestro pueblo de al lado. Y bueno, eso pasa cuando los periodistas no visitan los lugares o escriben rápido. Y ya hemos recibido varias preguntas al respecto, y bueno, es porque escribieron Zacate en vez de Anizacate. Otra pregunta de Rubén. La fecha de 28 de septiembre de 1873 es de la solicitud de Pío León de reconocimiento de su loteo o del decreto provincial que reconoce la obra realizada con el nombre de Jesús María.
No, la fecha del 28 de septiembre de 1873 es la fecha de la carta que Pío León envía al gobierno de la provincia de Córdoba y acompaña un plano de su loteo donde él quiere fundar la Villa Primera, que finalmente cuando el gobierno la nombra villa, dice que es Jesús María, no es Villa Primera, siempre va a ser Jesús María. Otra consulta de Rubén: ¿en qué fecha el gobierno provincial decreta el reconocimiento y llamado a elecciones para la primera municipalidad y sus autoridades de Jesús María? No sabría decirte exactamente la fecha, no la tengo hoy en la mente. La ley de municipalidades es de 1884 y es la época en que Jesús María comienza a organizarse. Acá Carmen Cristina nos comenta que, bueno, te agradece, excelente tu ponencia, y nos comenta que entre el 1 y el 3 de octubre en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, se va a realizar la fiesta provincial del inmigrante. Podríamos ir a visitarlos. Sí, podríamos. Muy interesante la charla. Mis abuelos fueron inmigrantes suizos. Siempre un halo de misterio rodeará sus historias. Así es, Marcela. Bueno, muchas gracias, Carmen, a la red de museos. En nombre de la Sociedad Catalana y el año de la fundación de la misma, ¿serían catalanes republicanos, antimonárquicos? Consultan. Por el nombre de la Sociedad Catalana. ¿Puedes Y el año de repetirla, la por favor? fundación, ¿cómo? ¿Puedes repetirla? Porque pensé Sí. que era un comentario, no sabía que era una Yo pregunta. también, pero ahí lo empiezo a ver. Pau, la pregunta es mía, así que se la hago directo. Dale. Por el nombre de la Sociedad Sí. Catalana y por el año de fundación de esa Sociedad Catalana, 1932, que España tiene su segunda república, el 14 de abril de 1931, ¿habrían sido catalanes republicanos, antimonárquicos? ¿Sabés algo? ¿Hablaste con ellos? Porque me llama mucho la atención, mutualista y cultural, es un nombre muy republicano para la sociedad. Mira, yo el dato lo tengo de una descendiente. Nosotros hasta este momento, si bien hay estos comentarios sobre la existencia de una ciudad española, Biondi, por ejemplo, dice que no la pudo ubicar. Hablando con Teresita Casal, descendiente de Sabino Casal, ella me dice que se reunían en esta esquina, que hoy hay una venta de productos de limpieza, y que le llamaban Casal Catalá, me dice ella. Yo haciendo otra investigación, encuentro Casal Catá y encuentro el significado de la palabra y por qué se llamó así. Ellos no van a tener una sede importante en Jesús María porque la sociedad italiana era muy importante. Entonces, sus reuniones van a ser en otros lugares, no en esa sede, pero desconozco la afiliación política de esta sede en Jesús María. Bueno, Ana nos agradece, excelente ponencia. Sus nonos, don Borlera y doña Teresa, fueron inmigrantes llegados de Italia, arribaron a Jesús María en la década del 60. Bueno, más saludos, agradecimientos. Gloria Biotti comenta, hoy Carmen presentó la situación de los inmigrantes de Jesús María, pero en su opinión representa la historia de inmigrantes de todos los rincones de nuestro país. Cualquiera que quiera sumar sus datos, como la familia Borlera, Luco Borlera, que son mis vecinos acá, puede acercarse al museo, puede llevar el material que tenga para ir incrementando esta historia. Esta investigación comenzó el año pasado con motivo de una presentación que hicimos con Analía en el Congreso de Caminería, que se llamó Los Caminos de la Inmigración. Después, durante todo este año, la estuvimos completando con aportes orales, y cualquier habitante de Jesús María que quiera llegarse al museo y hacer el aporte, sería muy importante porque nosotros podríamos continuar con la investigación y ampliar mucho más de lo que hoy conocemos sobre la inmigración en Jesús María. Te hago un comentario más. Norma Cruz
nos cuenta que, como la historia de muchos, en nuestra ciudad mi papá es gendarme retirado, hice primer grado en esa hermosa ciudad, en mi corazón, Jesús María y su gente afectuosa. Gracias por tanta información. Comentaba Carmen también de la situación de nosotros que tenemos la escuela de gendarmería, es muy común esa relación también. Sí, muchos hábitos culturales se instalan en Jesús María por la presencia de la Escuela de Gendarmería y de los aspirantes que vienen de tantos lugares y van trayendo sus devociones, sus costumbres, y van haciendo esta mixtura cultural que es Jesús María. Muchos que después nos eligen para volver a vivir cuando se retiran también. Sí, porque hay un barrio incluso de viviendas de gendarmes. Carmen, una preguntita más. ¿Podrías comentar algo de la inmigración en Colonia Carolla? Y entiendo que es muy importante el acontecimiento en 1878, en el que un grupo de friulanos alquiló un vagón de tren desde Buenos Aires a Carolla para instalarse. Lo que puedo agregar es que Avellaneda era prima de Nemesio González. Nemesio González tenía su estancia, lo que el casco de la estancia era lo que hoy es el Castillo del Seminario. Como eran primos hermanos, Avellaneda venía siempre a ese lugar. Y en una ocasión en que fue homenajeado en la ciudad, preguntó qué podría hacer por esta región que tan gratamente lo recibía siempre. Entonces Nemesio González le dijo que podía traer una colonia de inmigrantes a las zonas, las tierras improductivas, así dice las tierras improductivas de Carolla. Eso era del Colegio Nacional de Montserrat. En el plano que mostramos al principio aparecen las tierras de Eusebio Agüero, las tierras de Pío León y las tierras del Colegio Nacional. Ese Colegio Nacional era el Colegio Nacional de Montserrat. La investigación ha estado centrada exclusivamente en Jesús María y no podría en este momento extenderme sobre una historia que no he investigado. O sea, sería como poco seria. Todo un capítulo aparte tendría. Un capítulo para investigar, seguramente. Bueno, no quedan más preguntas, solo agradecimientos. Llegamos al final de nuestro ciclo de charlas de este año. Esperemos que lo hayan disfrutado como nosotros al prepararlo. Así que los vamos a estar conectando, avisándoles cuando preparemos nuestro próximo ciclo. Recordamos a los que ingresaron más tarde que van a estar todas subidas al canal de YouTube de la red de museos de la Ciudad de Jesús María. Ahí pueden ver todo el material de producción de este año, del año anterior, y también unas visitas virtuales a los 4 museos de nuestra ciudad. Bueno, les agradezco a todos habernos acompañado. Si hay alguno de los familiares que quiera agregar, quiera hacer su aporte, de los familiares que están conectados, de alguno de los casos particulares, anécdotas que hemos contado hoy, si quiere hacernos algún aporte. No sé si sigue Silvana por ahí, Silvana Sajadagni. Estaba Silvana que volvió. Estaba Silvana. No sé si está. Sí, estoy. Hola Silvana. ¿Estás de nuevo Hola. viviendo en tus raíces? Sí, Pau. ¿Me escuchas? Se te escucha, sí. Carmen, impecable tus palabras, colmadas de mucho sentimiento, mucho amor. Por este lado son las 2:15 casi. Bueno, me encuentro en este momento en Italia, en el lugar de nacimiento de mi padre. Quizás no es el origen de mi apellido, pero es el lugar de la tierra en donde nació mi papá. Es una historia cargada de mucho amor, de mucha emoción, y tenemos muchísimas cosas para contar, y de pronto el estar acá es como que se vuelve a vivir lo que alguna vez creo que ellos vivieron, y que es lo que yo siento personalmente. Siempre hablo con mi madre de este tema porque le digo que
Yo creo que todos los que somos hijos de inmigrantes, de una manera u otra volvemos al origen de nuestros padres o de nuestros ancestros. Yo creo que el motivo de regresar es también para rendir un poco de culto, de honor, por todo el sacrificio que ellos hicieron, para dejar todo lo que tenían aquí y para establecerse en busca de un, como vos dijiste, de un futuro mejor, o quizás de estar en un lugar más seguro. Pero bueno, yo tengo mi corazón repartido en dos porque amo muchísimo la Argentina, prontito voy a regresar, pero también aquí tengo mi otro pedacito de alma porque lo siento también como una casa. Te quiero felicitar, Carmen, a vos, a Pau y a todo tu equipo, porque en realidad yo hace poquito que me entero de estas charlas y verdaderamente son realizadas con mucho respeto, con mucho cariño, y yo creo que Argentina está plena de inmigrantes. O sea, acá, o sea, cuando yo voy a un lugar, lo primero que me dicen en Argentina es, sí, uy, bueno, seguramente en Argentina hay un montón de italianos también, y tenemos muchas cosas muy parecidas, así que, bueno, te agradezco mucho tus palabras, Carmen, y a, a toda tu gente. Muy hermoso todo, estaba muy emocionado por quedarme, pero le dije a mami, me quedo, no me importa la hora, aparte soy de las que se acuestan tarde, no soy en eso italiana todavía. Gracias, Silvana, gracias por tus Bueno, palabras, te mandamos un abrazo enorme. Un fuerte abrazo Gracias. para todos. Muchas gracias. Bueno, Un y besito, acá Pau. aprovecho, un beso, muchas gracias por compartirnos. Acá aprovecho y cuento, comentar que conoció a la familia Silvestre, amigos y compañeros los 2 primeros grados de primaria con su padre, nos cuenta Marcela. Por otras zonas de Córdoba, apellido nombrado en tu ponencia, familia muy productiva en Colonia Carolla. Y también cuento que Zuli, que nos ha acompañado desde Nueva York en todas las charlas, nos cuenta que es de Jesús María Lima, Perú. Así que, Zuli, estaría buenísimo que después nos cuentes un poco o nos puedas conectar, porque varias veces hemos hecho intentos de conectarnos con nuestra ciudad homónima, así que te agradeceríamos que sigamos en contacto, nos puedas conectar con alguien de ahí para conocer un poco más de tu ciudad. Bueno, creo que ya están todas las preguntas, las he leído. No sé si querés agregar algo más, Carmen. Ahí está Zuli. Hola, Zuli. Encantada de conocerte. Con Zuli. Hola, muchísimas gracias a todos. La verdad es que estoy muy agradecida porque desde la primera charla, desde el primer día, me interesó mucho. Tengo, gracias a mi esposo, como les mencioné, que él es de Jesús María, entonces cosas del destino nos unió acá en Nueva York, pero adoro la ciudad, he ido muchas veces. La siento mía, realmente es muy hermosa, tienen unos paisajes hermosísimos, la gente es adorable, los quiero mucho y sí, voy a hacer el intento de tratar de, con la municipalidad de Jesús María de Lima, Perú, pues ponerlos en contacto y a ver qué tenemos también seguramente muchas similitudes porque como saben, Perú es una ciudad, un país bastante cosmopolita, porque llegaron también muchísimos inmigrantes, sobre todo de tanto europeos como de África, de China, entonces japoneses incluso. Así que nosotros en Perú tenemos un dicho, el que no tiene de inga, tiene de mandinga, o sea que de todas maneras somos una mezcla de todo, así es que les agradezco mucho todas las charlas muy interesantísimas. Tengo mis héroes máximos como San Martín y Güemes, que los amo, los adoro en cada charla que estuve y me gusta mucho su historia. Así es que bueno, vamos a tratar de poder contactarnos con el municipio de Jesús María, a ver qué,
qué similitudes o cómo va la historia por ahí, así que de repente que podemos coincidir en muchas cosas. Gracias a todos por su atención, por su amabilidad y sobre todo por la cortesía y habernos hecho sentir tan cómodos en cada charla. Gracias a todos. Muchos Muchas saludos. gracias, Zuli. Y bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este ciclo. No sé si Carmen, Carlos, Meli, Coti quieren agregar algo más, que son los compañeros con los que fuimos elaborando todo esto. Si alguien más quiere compartir algo. Carlos, ¿levantas la mano o saludas? Saluda, Carlos. Bueno, un cariño a todos y nos vemos la próxima. Recuerden que va a quedar subido. Un abrazo a todos. Un placer haberlos acompañado.